hoy en día, es prácticamente imposible caminar por cualquier ciudad importante del mundo sin toparse con su rostro. Sí, en todos lados. En todos lados. O sea, se ve su imagen impresa en tazas de café, bordada en bolsas de tela, estampada en camisetas de diseñador. En portadas de revistas de moda, galerías de arte carísimas. Exacto, colgada en las paredes de las galerías más exclusivas y multimillonarias del planeta. Digo, se habla de una verdadera fridomanía. Totalmente. Su figura se ha convertido en un ícono absoluto, casi en un mito inalcanzable de la cultura pop y del arte contemporáneo. Pero, ¿qué pasaría si de repente se descubriera que todo este fenómeno global, toda esta adoración masiva, estuvo a punto de no suceder jamás? Eso es lo fuerte. ¿Qué pasaría si saliera a la luz que las obras de una de las artistas más reconocidas de la historia estuvieron a nada de quedarse arrumbadas, acumulando polvo en el cuarto de trebejos de la casa de unos parientes? Es una premisa que de verdad sacude desde los cimientos todo lo que se asume sobre el mundo del arte y la fama. Y es exactamente lo que nos reúne en el análisis de esta ocasión. Ajá. Porque la fuente que vamos a explorar hoy no busca endulzar la historia ni, digamos, mantener el mito intacto. No se trata de la típica biografía oficial curada y aprobada por un comité de relaciones públicas. Es un documento crudo que raspa y que incomoda. A ver, vamos a desmenuzar esto. El objetivo de nuestra exploración de hoy es meternos de lleno en un texto que resulta tan fascinante como revelador. Sí, El capítulo titulado Entre las ondas de Frida Kahlo, escrito nada más y nada menos que por el pintor Luis Aragón y que forma parte de su libro de memorias Pinté fragmentos de ayeres y de sueños. un librazo. La misión es desentrañar, capa por capa, los recuerdos de este pintor. La intención es, descubrir a la Frida más íntima, la realidad más visceral de su arte y, sobre todo, revelar la verdadera maquinaria. Los engranajes. Exactamente, los engranajes financieros y sociales ocultos que la catapultaron a la fama mundial. Porque la historia que relata Aragón es espectacular y rompe con muchos moldes. Claro. Y el gran valor de este texto, y la razón por la que merece un escrutinio tan profundo, radica precisamente en la perspectiva de quien lo escribe. Ajá. O sea, Luis Aragón no es un historiador distante que analiza los hechos desde la comodidad del futuro. Es un colega artista. ¿Estaba ahí? Estaba ahí. Es alguien que vivió en esa misma época tumultuosa de México, que respiró ese mismo aire denso de los círculos intelectuales y que convivió directamente con el ecosistema cultural de aquel entonces. Sí, sí. Su testimonio tiene esa textura visceral de quien estuvo presente. Al adentrarse en sus páginas, surge una obligación de cuestionar esa narrativa tan romántica y de película del genio incomprendido que triunfa única y exclusivamente por su talento natural. El mito de Hollywood, digamos. Exacto. El texto demuestra que la consagración en la historia del arte es una bestia mucho más compleja y a menudo mucho más terrenal y calculadora de lo que la cultura popular prefiere admitir. Totalmente. Y a ver, todo este relato arranca con un nivel de acceso que cualquier biógrafo envidiaría profundamente. Aragón narra con un entusiasmo muy particular cómo logra adentrarse en el universo más hermético y privado de Frida. Y lo interesante es que no lo hace caminando por los pasillos de un museo, sino a través del linaje directo, de la propia sangre de la pintora, que es Isolda Kahlo, la sobrina de Frida. Hija de su hermana Cristina. Exactamente. Resulta que Isolda había heredado de su madre, Cristina, el archivo personalísimo y varias de las obras originales de su tía. Digo, imaginemos por un momento la magnitud de tener esos documentos en las manos. ¡Wow! Sí, un tesoro. El autor describe cómo Isolda le abría este mundo, le mostraba libros marcados, le enseñaba recortes de periódicos que habían sido guardados con un recelo casi religioso. Pero lo que verdaderamente se le grabó a Aragón en la memoria fueron unas frases espectaculares que Isolda le compartió. ¿Citas directas? Citas directas, sin filtro, que pintan de cuerpo entero la personalidad avasalladora de Frida. Y fíjate que cuando se analizan esas frases en su contexto original, se comprende perfectamente por qué su figura generaba, y sigue generando, un magnetismo tan imponente. Poseen una fuerza psicológica tremenda que va mucho más allá de la pintura. Sí. Hay una cita en particular donde la irreverencia es simplemente absoluta. Aragón relata que, en una ocasión, Frida le soltó a su médico la siguiente advertencia. Y cito: «Doctor,
Si me deja tomar este tequila, le prometo no beber en mi funeral. ¡Qué maravilla! Es una respuesta que te deja frío y al mismo tiempo te hace soltar una carcajada. Es enfrentar la fragilidad del propio cuerpo, los dolores crónicos y a la mismísima muerte con un sentido del humor negrísimo, demostrando una rebeldía que no se doblegaba ante los diagnósticos. Claro, y lo que resalta de esa anécdota no es solo el humor, sino la apropiación de su propio sufrimiento. Ujú. Y el texto nos lleva a otra cita que profundiza en esto, una declaración mucho más cruda y brutalmente honesta sobre lo que significaba la supervivencia femenina en esa época. Aragón documenta que Frida le decía a su sobrina: «Y tú bien sabes que el atractivo sexual en las mujeres se acaba voladamente, y después no les queda más que lo que tengan en su cabezota para poderse defender en esta cochina vida del carajo». Híjole, es durísima. Es una frase de una lucidez apabullante. O sea, desmitifica de un plumazo la idea de la musa pasiva y frágil que dominaba el mundo del arte a mediados del siglo XX. Ella estaba agudamente consciente de que la juventud y la belleza física eran monedas de cambio efímeras. Y que se acaban rápido. Exacto. Y que la verdadera armadura para sobrevivir en una sociedad implacable, esa cochina vida del carajo, residía puramente en el intelecto y en la agudeza mental. Y para coronar este retrato íntimo, Isolda le compartió al autor una tercera reflexión, esta vez abordando el inmenso, caótico y a menudo criticado amor que le tenía a Diego Rivera. Que siempre es un tema polémico. Siempre, ante todos aquellos que cuestionaban por qué soportaba tanto sufrimiento, tantas infidelidades y turbulencias a su lado, la respuesta de Frida era de una poesía desgarradora. Ella decía: «Quizá esperen oír de mí lamentos de lo mucho que se sufre viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr». Lo fascinante aquí es cómo todas estas piezas de información, o sea, estas frases tan dispares entre sí, Sí, desde el humor negro pasando por el pragmatismo feminista, hasta llegar a una devoción casi panteísta, construyen un personaje fascinante pero que se vuelve completamente inabarcable. inasible de cierta forma. Exactamente. Y esta es una frustración que el propio Luis Aragón confiesa abiertamente en su libro. Él admite que, irónicamente, mientras más se sumergía en ese archivo de Isolda, mientras más anécdotas y recortes devoraba tratando de aclarar la imagen del alma de Frida, más se le desdibujaba la persona real. ¡Claro! No lograba ubicarla, no lograba encasillarla en ninguna de las cajas prefabricadas de la historia del arte. De hecho, es en este punto donde el autor empieza a lanzar preguntas al aire, cuestionando las etiquetas que le han colgado a la pintora a lo largo de las décadas. Así es. Aragón se pregunta si realmente fue la gran exponente del surrealismo como afirmaba con tanta vehemencia André Breton. Hay que recordar que Breton era esencialmente el papa del movimiento surrealista en Europa. Ajá. Y cuando vio la obra de Carlo intentó reclamarla para su corriente, diciendo que su arte era como una cinta alrededor de una bomba. Pero el texto nos recuerda la contradicción central. Ella misma negaba rotundamente pertenecer a ese grupo. Ella decía que no. Ella sostenía que no pintaba sueños ni subconscientes abstractos, sino que pintaba su propia dura y tangible realidad. Y las interrogantes de Aragón no se detienen ahí. Él se cuestiona si fue simplemente una intérprete magistral que logró la alquimia de convertir sus dolores físicos y emocionales más íntimos en un lenguaje visual universal, o si, en el ámbito de sus afectos, fue una devota amante de los hombres, o si, en las profundidades de su ser, ansiaba el amor de una mujer. Las preguntas se acumulan. Se acumulan página tras página. La figura de Frida, en lugar de volverse nítida bajo la lupa del investigador, se fragmenta como un prisma reflejando 1000 caras distintas. La abundancia de información personal, paradójicamente, solo expande el misterio de quién era ella a puerta cerrada. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, surge un dilema interesantísimo. Se tiene un artista con una obra profundamente cruda, personal, nacida del dolor físico y de un diario íntimo de sufrimiento. Una obra que, francamente, no era fácil de digerir para el público general de su época. Para nada. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que ese dolor tan específico, tan inabarcable e inclasificable, logra transmutarse en un imperio global multimillonario? Aquí es donde se pone muy interesante.
porque justo cuando el texto parece que se va a quedar estancado en esta exploración puramente psicológica y romántica de la artista atormentada, Luisa Aragón da un volantazo narrativo espectacular. Lanza lo que es el gran momento de revelación, el verdadero núcleo de este capítulo. Ajá. El autor afirma, con una seguridad que asombra, que la obra de Frida Kahlo no se magnificó ni alcanzó las cotizaciones estratosféricas que hoy asombran al mundo por simple arte de magia. No fue por casualidad. Tampoco fue exclusivamente por el peso innegable de su talento. Aragón asegura que la verdadera razón de este éxito astronómico, el motor de la fridomanía, se debió principalmente a que su obra cayó en las manos de una estratega maestra, Dolores Lola Olmedo. Este es el punto de inflexión absoluto del análisis, porque la figura de Lola Olmedo que nos dibuja Aragón rompe con el estereotipo de la mecenas tradicional. Totalmente. No se nos presenta a una simple coleccionista bohemia o a una aficionada al arte con dinero heredado y buenas intenciones. Aragón la describe sin tapujos como una auténtica visionaria financiera. Y hay que prestar mucha atención a los sectores en los que el texto nos dice que ella forjó su poder. Compañías constructoras y de bienes raíces. Me detengo ahí porque eso saca de onda por completo. Bienes raíces y constructoras. Sí. Cualquiera imaginaría que el gran mecenazgo de la pintura mexicana venía de alguien puramente inmerso en la Academia de Artes o en la poesía, no de alguien que estaba levantando cimientos de concreto y lidiando con sindicatos de construcción. Exactamente. Y ese es el contraste que hace que la historia sea tan reveladora. Estamos hablando de una mujer con una mentalidad empresarial implacable, con una agudeza para leer los flujos del dinero, las propiedades y el poder que era verdaderamente excepcional para su época. Ajá. El texto nos indica que esa misma visión pragmática, esa misma frialdad calculadora que utilizaba para levantar imperios de bienes raíces, fue la que aplicó metódicamente al convertirse en patrona de artistas plásticos, enfocando su maquinaria especialmente en Diego Rivera y, por consecuencia, en Frida Kahlo. Y el libro de Aragón menciona detalles que parecen sacados del guión de un thriller político. Cuenta que Lola Olmedo no era alguien que se dejara intimidar. Tuvo la capacidad y la ferocidad para disputar herencias familiares complejas. Era una estratega nata que no se quedaba de brazos cruzados. Pero lo más impactante es la red de contactos que logró tejer. Sus conexiones. El autor relata que supo hacer alianzas de altísimo nivel. Se codeaba con políticos de primera línea, era cercana a los presidentes de la República en turno y mantenía vínculos con figuras que moldeaban la identidad del país, como José Vasconcelos. Y para quien escucha esto y quizá no tenga fresco el contexto, hay que subrayar que en aquel entonces, alguien como José Vasconcelos era el titán absoluto de la educación y la cultura en México. Claro. Era el hombre que, desde las instituciones del gobierno, decidía qué era el arte nacional y qué no. Tener a esas figuras en la agenda telefónica no era solo una cuestión de estatus social, era tener acceso directo a las palancas que movían el presupuesto, la visibilidad pública y los muros donde se pintaban los murales. El nivel de influencia institucional que manejaba Lola Olmedo era titánico. Pero lo que relata Aragón va todavía un paso más allá de las meras relaciones públicas con el gobierno. El texto nos dice que la genialidad de Olmedo residía en que entendía la economía de la atención muchísimas décadas antes de que a alguien se le ocurriera inventar el término en las universidades. Visionaria total. El autor explica que Lola supo capitalizar, monetizar y aprovechar los escándalos, los rumores y la turbulencia constante que rodeaba a la pareja de Diego y Frida. Y el ejemplo más claro de esto que expone Aragón es el manejo de la figura de León Trotsky. El político y revolucionario ruso exiliado era en ese momento histórico una de las figuras más polarizantes y buscadas del planeta. Ajá. Su presencia en México, y específicamente su relación de asilo y romance con el círculo de Kahlo y Rivera, atraía irremediablemente los reflectores de toda la prensa internacional. Todo el mundo los volteaba a ver. Y Lola Olmedo, lejos de tratar de ocultar el escándalo para proteger una imagen pulcra, supo encauzar todo ese morbo, toda esa atención mediática global generada por la geopolítica y convertirla en un vehículo de tracción para catapultar el arte de la pintora. Tomó el caos y lo empaquetó como una narrativa fascinante para el mundo entero. Aragón es sumamente contundente al llegar a su conclusión sobre este aspecto.
Él sostiene que fue gracias a todos estos medios de influencia, a esta red de poder sin escrúpulos y a la visión comercial de Lola, que se logró lanzar a Frida al estrellato internacional. Sí. Y lanza una tesis que deja pensando profundamente. Aragón cree que de no haber sido por la maquinaria de Dolores Olmedo, es muy probable que esos cuadros tan viscerales de Frida hubieran terminado empolvándose en el olvido, arrumbados en los pasillos de las casas de sus parientes. Es una afirmación que desmantela el mito reconfortante de que las obras maestras siempre, inevitablemente, encuentran su camino hacia la luz pública simplemente por su propia genialidad intrínseca. Tristemente no es así. Aragón está argumentando que sin la infraestructura, sin la visión comercial agresiva y sin el poder de cabildeo político de alguien como Olmedo, el talento puro, el dolor y la autenticidad de Frida podrían no haber sido suficientes para trascender los muros de su casa. ¡Wow! Es el reconocimiento frío y realista de que el arte, para llegar a las masas, a los museos internacionales y a la posteridad, frecuentemente necesita de un motor financiero y mediático despiadado detrás de la lona. Tras explicarnos toda esta arquitectura del éxito, el texto de Aragón tomó un giro hacia lo anecdótico, regalándonos unas estampas de sus encuentros personales con Lola Olmedo que son francamente bizarras y visualmente impactantes. Muy locas. El autor retoma el hilo narrativo para describir ocasiones en las que pudo observar y conversar con doña Lola, cuando ella ya se encontraba, en sus propias palabras, muy entrada en años. Y la imagen que pinta con su pluma es difícil de borrar de la mente. La describe con un nivel de detalle que roza lo surrealista, creando un contraste visual muy poderoso. Aragón relata una visita específica a la casa de otro pintor, Froilán Ojeda, ubicada en Cuernavaca. La escena de la llegada de Lola Olmedo es descrita casi como una aparición. Dice que la traían sosteniendo casi en vilo, y a él le dio la impresión de que los pies de la mujer ni siquiera tocaban el suelo de piedra. Imagínate esa imagen. La describe enjuta, encogida sobre sí misma, como si el peso de las décadas le hubiera robado la estatura física por completo. Sin embargo, lo que le vuela la cabeza a Aragón, y a uno cuando lo lee, es que a pesar de esa evidente fragilidad y decadencia física, ella no llegaba sola. Nunca sola. Cuenta que venía escoltada, del brazo de un pintor o escultor mucho más joven. El autor no recuerda el nombre de pila, pero sí señala que era un hombre, un cuarentón o cincuentón de apellido Juárez, que fungía como su acompañante. Es una viñeta literaria magistral, porque encapsula una dinámica de poder fascinante. O sea, por un lado está la innegable decadencia física, el cuerpo que cede ante el tiempo. Y por el otro, la férrea voluntad de mantener su estatus de patrona, su corte de admiradores. Exacto. El hecho de estar siempre rodeada de artistas más jóvenes demuestra cómo ella mantenía vigente esa estructura de poder, influencia y patronazgo literalmente hasta sus últimos días. Su cuerpo físico se desvanecía, pero su gravedad dentro del mundo del arte seguía atrayendo órbitas a su alrededor. Y si esa aparición fantasmal en Cuernavaca ya resulta peculiar, el siguiente encuentro que relata el autor en sus memorias te deja simplemente con la boca abierta. Sucede en un contexto completamente distinto. Aragón narra unas visitas que Lola realizó al Salón de la Plástica. Ese momento. Para dimensionar la escena, el Salón de la Plástica era un espacio formal, el epicentro del respeto académico y la seriedad del gremio artístico mexicano. Era la academia pura. Imaginemos ese escenario lleno de pintores consagrados, críticos y formalidades. En medio de ese ambiente, de buenas a primeras, Lola decide sorprender a todos los presentes con una confesión íntimamente escandalosa soltada sin ningún tipo de filtro. Sin pelos en la lengua. Les relata con total naturalidad que cuando ella tenía tan solo 11 años de edad y apenas le comenzaban a crecer los pechos, se desnudó ante Diego Rivera para que el maestro la pintara. ¡Bum! Suelta esa bomba en medio de la sala. Y esa anécdota es utilizada por Aragón con una intención analítica muy clara. Más allá del choque inicial o del morbo de la historia en sí, lo que el autor nos está revelando es el carácter profundamente desinhibido y provocador de Olmedo. Ajá. Estas excentricidades, esta capacidad para adueñarse por completo de la atención de una sala, de incomodar a los intelectuales presentes y de obligarlos a escucharla, encajan a la perfección con el perfil psicológico de alguien que fue capaz de construir un imperio de la nada. Le daba igual lo que pensaran. Demuestra que el qué dirán le tenía sin cuidado.
Al compartir una anécdota tan íntima con el gran genio de México, ella estaba mandando un mensaje de poder. Estaba demostrando que su propia historia vital estaba entrelazada con la de los gigantes de la época desde que era una niña. Claro. Ella no solo coleccionaba la historia del arte mexicano, ella afirmaba ser la historia del arte mexicano. Y después de sumergirnos en esta intrincada red de poder, excentricidades y manipulación mediática, la recta final del texto de Luis Alagón adopta un tono que resulta inesperadamente personal y vulnerable. Cambia por completo. Se atreve a hacer una confesión que, bajo la luz de la idolatría actual, suena a completa herejía. El autor admite con una honestidad brutal que durante aquella época a él simple y sencillamente no le gustaban las pinturas de Frida Kahlo. Y no se limita a expresar una falta de afinidad estética. Los adjetivos que escoge para describir cómo percibía esas obras en su momento son extremadamente severos. Las califica directamente de sanguinolentas, enfermizas y profundamente deprimentes. Las palabras son sumamente viscerales. Aragón confiesa que en lugar de detenerse a admirar la técnica o el mensaje, su reacción instintiva era tratar de evadir los cuadros. El rechazo llegaba a un punto tan extremo que admite que la obra de esa mujer, a la que recuerda plasmada siempre fragmentada y dolorida en los lienzos, le llegó a provocar pesadillas literales. ¡Qué locura! La forma en que describe esos terrores nocturnos te eriza a la piel. Relata que soñaba que su propio cuerpo se enredaba entre las sondas médicas, ahogándose en el suero y la sangre que parecían escurrir físicamente de los cuadros de Frida hacia la habitación. Imagínate la angustia. Él intenta racionalizar este profundo rechazo argumentando que, como pintor, él estaba inmerso en la búsqueda de otras técnicas, de conceptos más luminosos, y por lo tanto trataba de no clavarse ni contaminarse con la oscuridad de la obra de ella. Y si conectamos este terror nocturno de Aragón con el propósito fundamental del arte, se revela una ironía maravillosa. Esta reacción de repulsión y miedo es quizás el testamento más grande del inmenso poder visual de Frida Kahlo. Totalmente. El arte trascendente no está diseñado únicamente para adornar una pared o para ser estéticamente complaciente. Su función es provocar, rasgar la superficie y evocar reacciones emocionales o físicas reales en quien lo observa. Moverte algo por dentro. Exacto. El hecho de que las pinturas de Kahlo lograran romper la barrera del lienzo para infiltrarse en el subconsciente de otro pintor profesional, hasta el grado de asfixiarlo en pesadillas sanguinolientas, demuestra que su obra poseía una carga emocional abrumadora. Frente a otros artistas de su generación que pintaban paisajes o retratos convencionales, el trabajo de Frida te tomaba por el cuello. Sí. No permitía la indiferencia, te arrastraba violentamente hacia el centro de su propio dolor. Tiempo siempre otorga una perspectiva distinta a las cosas, y en este caso una perspectiva bastante cómica. Aragón decide cerrar su reflexión sobre estas obras perturbadoras con un toque de humor negro y un arrepentimiento muy humano, muy terrenal. Ajá. Un arrepentimiento estrictamente financiero. Él rememora que, en aquellos años donde los cuadros le provocaban insomnio y terror, todavía no existía el concepto de la fridomanía. Nadie en su sano juicio habría apostado a que esas pinturas deprimentes se volverían el santo grial de las subastas internacionales. Claro, nadie lo veía venir. Y hoy en día, al ver las cifras exorbitantes, los millones de dólares en los que se cotizan esas mismas obras sanguinolentas, el autor hace una confesión que arranca una sonrisa inevitable. Escribe que, pensándolo fríamente, se arrepiente profundamente de no haber adquirido alguna de esas piezas cuando tuvo la oportunidad. Con muchísima ironía, concluye que al ver los precios de hoy, valdría la pena una que otra pesadilla. Es una sinceridad refrescante frente a tanta solemnidad en el mundo del arte. Aragón nos aterriza, recordando que los artistas, detrás de sus grandes conceptos y sensibilidades, siguen siendo individuos sujetos a las ironías del mercado y a los caprichos del tiempo. Resulta poético que las mismas imágenes de las que huía despavorido en su juventud se hayan convertido en tesoros inalcanzables en su vejez. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos deja esta profunda inmersión en las memorias del pintor Luis Aragón? Creo que el gran aprendizaje de este recorrido es comprender que la historia de la cultura es un ecosistema inmensamente denso y con muchas zonas oscuras. Muy complejas.
El texto nos deja muy claro que el talento crudo, la expresión auténtica y el sufrimiento visceral de un creador son, en el mejor de los casos, tan solo la semilla. Esa semilla está irremediablemente atada y condicionada por factores externos. Claro, el poder político. Las relaciones públicas de alto nivel, la manipulación de la atención mediática y, fundamentalmente, la visión comercial implacable de figuras como Lola Olmedo. Sin esa maquinaria pesada moviéndose detrás del telón, la historia que hoy conocemos podría haber sido radicalmente distinta, o peor aún, inexistente. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que el propio Aragón desliza sutilmente hacia el final de su texto, y que resuena con una fuerza brutal en la actualidad. A la luz de todo este andamiaje de influencias que acabamos de desmenuzar, surge una duda legítima. Ajá. ¿Cuántas pinturas fascinantes? ¿Cuántas obras maestras que podrían cambiar nuestra forma de ver el mundo? ¿Cuántas ideas revolucionarias se encuentran en este preciso segundo completamente olvidadas? Imaginemos cuánto talento está soterrado, hundido en el sótano de alguna casa, acumulando polvo, simplemente por la falta de un mecenas. Te vuela la cabeza pensarlo. ¿Cuántas obras maestras están esperando en las sombras a una Lola Olmedo que posea la visión, el cinismo y el poder para rescatarlas e imponerlas en el mundo? Alguien que, trágicamente, quizá nunca toque a su puerta. Es un planteamiento que cala hondo. El pensar en el cementerio de genios anónimos que no tuvieron el altavoz adecuado. Pero me gustaría dejar sobre la mesa una última idea. Un concepto nuevo para darle vueltas en la cabeza mucho después de terminar esta exploración. A ver. Y es que, si bien hemos hablado de Lola Olmedo como esta gran arquitecta de carne y hueso, en nuestra era del Internet masivo, de la viralidad instantánea, se podría pensar que el papel de Lola Olmedo ha sido reemplazado por algo mucho más frío. ¿Los algoritmos? Exacto. ¿Acaso los algoritmos de las redes sociales se han convertido en el nuevo mecenas implacable? Ese código invisible que decide, sin ética ni piedad, qué dolor o qué talento se vuelve un fenómeno global que todos consumimos, y qué obra genial se queda sepultada para siempre en el sótano digital del olvido. Es una comparación fortísima. Ahí queda esa reflexión. La invitación para quien escucha esta inmersión es que la próxima vez que se cruce con la imagen de Frida en el aparador de una tienda o en la portada de un libro, recuerde toda la maquinaria y la voluntad de acero que se requirió para ponerla ahí. Que se mantenga siempre esa curiosidad insaciable, que se siga rascando más allá de la superficie de las cosas y que nunca se deje de buscar los engranajes invisibles que verdaderamente mueven la cultura.